La JUCAID es la Junta Coordinadora para la Atención Integral de la Persona con Discapacidad. Funciona actualmente bajo la coordinación de la profesora Noemí Navarrete en la dirección del Ordi 942 de la ciudad de Neuquén. La JUCAID, entre sus funciones más importantes, tiene la función y la pertinencia de emitir el dictamen, asesorar, informar, orientar acerca de la emisión del Certificado Único de Discapacidad. El Certificado Único de Discapacidad es una política pública, ¿sí? Antes existían certificados provinciales, hoy en día existe uno que es vigente en todo el país. Desde el año 2010 Neuquén adhiere a la instancia de esta política, que implica la federalización del recurso y de la gestión en torno a la discapacidad en todo el país, ¿sí? El Certificado Único de Discapacidad es un documento que hace presentes a partir del año 2010 los derechos establecidos en la Ley 22431 y 24901 para las personas con discapacidad. El trámite en verdad implica una parte de entrega de documentación y después, sí o sí, que es lo que hacemos acá, una entrevista con una junta evaluadora, que es quien emite el dictamen. ¿Sí? Esa junta está compuesta por 3 profesionales, generalmente suelen ser un médico, un psicólogo y un trabajador social. Pero no es un trámite demasiado largo, sí exige la pertinencia, bueno, y los requisitos, que es para lo que trabaja con nosotros Fernán. Entre los derechos más importantes, los principales tienen que ver primero con la articulación con la Ley 24.901, que es el sistema de prestaciones básicas, que implica el 100% de cobertura de salud de los diagnósticos y de las condiciones de salud que aparecen en el certificado, ¿sí? Esto significa que presentando el certificado tanto en salud privada, en obras sociales, como en salud pública, se obtiene la prioridad y el derecho al 100% de cobertura, ¿sí? Ese es el derecho principal. Existe también otro derecho asociado a la libre movilidad, tanto en transporte público como en estacionamiento, en lugares habilitados. El concepto de discapacidad es un concepto, bueno, que ha venido evolucionando, ¿no? Y que va a seguir evolucionando. ¿Y cuál es el concepto hoy políticamente correcto para referirse a las personas con discapacidad? Hoy en día hablamos de persona con discapacidad, justamente. En verdad nosotros partimos de una definición de discapacidad de la Organización Mundial de la Salud, que es quien nos otorga la normativa y la teoría como para poder llegar a un dictamen acerca de quién es una persona con discapacidad, todo en el marco del material propuesto por la Agencia Nacional de Discapacidad. El término correcto es persona con discapacidad porque partimos de un paradigma de derechos, ¿sí? En donde una persona ya no se define por una condición de salud o por poseer una discapacidad, sino que estamos en un mundo en donde la diversidad es algo también a ir aprendiendo, ¿no? Por eso hablamos de persona con discapacidad específicamente. Nosotros acá en JUCAID, como yo les decía, tenemos la pertinencia de hacer los trámites ligados a lo que es la emisión del Certificado Único de Discapacidad, asesoramiento a las personas con discapacidad, asesoramiento en cuál es la documentación necesaria para iniciar este trámite, cuáles son los pasos a seguir, qué profesionales tienen que llenar esta documentación, etcétera, etcétera, y después otorgar los turnos para la Junta Evaluadora. En ese proceso, acá en JUCAID Neuquén, tenemos un sistema de referencia y contrarreferencia dentro de toda la provincia, ¿sí? Desde la coordinación de JUCAID se ha estipulado que existen referentes en diferentes localidades, comisiones, algunos parajes muy chiquitos también, que están en contacto todo el tiempo con la dirección y la coordinación de la JUCAID, ¿sí? Esos referentes están designados específicamente y capacitados específicamente para hacer esta función que tiene que ver con la orientación y la recepción de documentación. Fernán Marilef, en Centenario, va a ser uno de nuestros referentes. Él está capacitado y está designado específicamente para esto. Ha venido a JUCAID y está en contacto con la dirección todo el tiempo como para saber cuál es la documentación necesaria a presentar y cuáles son los requisitos, y para poder gestionar los turnos con nosotros. Lo que nos sucede es que hay muchas condiciones de salud y muchas situaciones particulares. Entonces,
siempre pensamos en la particularidad de cada persona y en que el referente y nosotros acá podamos dar respuesta a la singularidad para que la persona no esté yendo de un lugar a otro, ¿sí? La persona con discapacidad vaya, venga, generando mucho conflicto y, priorizando el derecho a la accesibilidad también. Entonces, primero y principal, ponerse en contacto con alguno de nuestros referentes, con Fernanda en Centenario, con nosotros aquí en Jucay, para asesorarse acerca de qué documentación es necesario presentar, ¿sí? Siempre vamos a necesitar un certificado, resumen de historia clínica, que acredite una condición de salud, ¿sí? Que esté completo por un médico especialista, que eso les va a poder ir diciendo el referente, y algún estudio complementario que objetive esa condición de salud. Después vamos a tener que certificar lo que tiene que ver con la identidad de la persona, documento, pasaporte, etcétera, etcétera. Una vez chequeados todos esos requisitos que lo puede hacer el referente, se recibe la documentación y se pide un turno a la Junta Evaluadora, ¿sí? Más cercana a cada localidad, que en este caso es en Neuquén. Ahí la persona viene y se emite un dictamen, ¿sí? Un dictamen puede ser que acredite discapacidad o que no acredite discapacidad o que falte información para acceder al dictamen.